El tema que hoy vamos a estar analizando es Siguiendo al Maestro, que es parte del folleto El Plan de Dios para el Hombre, 23 lecciones para el estudio de la Biblia en el hogar, creado por la Asociación de los Estudiantes de la Biblia, el ALBA. Bien, hermanos, pues antes de continuar, me gustaría pues invitarlos a que sigan la lectura de los textos bíblicos con su propio ejemplar de las Escrituras. Es muy importante para que ustedes también puedan comprobar si lo que estamos mencionando en estos videos es correcto. También es importante, hermanos, recalco, por cualquier tema, he visto que hay hermanos que ven estos videos que forman parte de la organización de los Testigos de Jehová. No es el fin de los videos, hermanos, pues demostrar si alguien está bien o está mal. Nosotros solamente estamos exponiendo nuestro punto de vista. Es importante, hermano, que si usted está viendo este video, si usted siente que le afecta su conciencia este tipo de información, pues no lo vea, hermano. Nosotros no tenemos por meta, como otros canales de ex testigos, atacar a los testigos de Jehová. Nosotros, así como esperamos que guarden respeto por nuestras creencias, pues también nosotros pues queremos respetar las creencias, no solo de los testigos, sino de otras confesiones. Ciertamente en ocasiones sí vamos a mencionar cuando algo no es correcto, no de los testigos específicamente, sino de alguna creencia de la cristiandad o de la iglesia nominal que no es correcto, pero no con el fin de atacar, sino de poner énfasis en algunos puntos que debemos de tener cuidado. Entonces, hermanos, si ustedes no sienten que sea correcto, no lo hagan por respeto a sus conciencias. Nosotros, como les digo, no es nuestra meta, pues hacerlos cambiar de forma de pensar, sino más bien acrecentar su fe en las escrituras y pues darles otros puntos de vista desde los cuales ustedes pueden observar las verdades bíblicas. Pero no porque nosotros lo digamos es verdad, usted tiene la obligación de confirmar si la información que estamos compartiendo es correcta con su propia Biblia. Entonces, hermanos, pues nosotros apreciamos mucho a todos nuestros hermanos y no queremos hacerlos tropezar. Yo creo que la palabra correcta es tropezar. Entonces, pues yo les pediría, hermanos, si ustedes no se sienten cómodos, por favor, pues busquen otro video y busquen cosas que realmente les beneficien y les ayuden a crecer espiritualmente. De preferencia para los que son testigos, pues mi consejo es no vean tampoco los videos de los ex testigos. No es porque sean malos o buenos, simplemente si usted cree en Jehová, busque algo que le ayude a acrecentar su fe en Jehová, no en una organización, porque nosotros no creemos en una organización tampoco, pero busque siempre la ayuda de Jehová y de las escrituras. Es lo único que nosotros pues le pedimos, hermano, pues principalmente para usted, para que usted esté bien delante de Dios y con su conciencia tranquila. Bueno, hermanos, pues vamos a entrar en tema, esa es la lección número 5 del plan de Dios para el hombre. Y el tema es Siguiendo al Maestro. Vamos a leer, por favor, el párrafo 1 y ya saben, hermanos, pues mecánica de estos videos es leer el párrafo y después pues voy a compartir algunos pensamientos adicionales. Nos menciona el párrafo: Jesús invitó a aquellos que creían en él a que se hicieran sus seguidores. Él puso en claro, sin embargo, que los únicos que podían ser sus seguidores verdaderos eran quienes estaban dispuestos a negarse a sí mismos y tomar su cruz. Jesús explicó que aquellos que no lo amaban aún más que a los miembros de sus propias familias no eran dignos de él. Esos requisitos del discipulado establecidos por el maestro son muy exigentes. No son requisitos bajo los cuales la humanidad en general recibirá finalmente la vida por Cristo, sino que las condiciones bajo las cuales en este momento uno puede ser seguidor verdadero de Jesús.
Bien, vamos a compartir algunas ideas, hermanos. Jesús nos menciona algo muy importante. Seguir a Jesús tiene reglas. No solamente es decir yo creo en Jesús, porque ciertamente los demonios creen, pero nada más. O sea, ellos también creen en Jesús, creen que Él existe, creen que Él es el Hijo de Dios y no hay más. O sea, realmente sus actos no demuestran que realmente sirven o quieren o aprecian a Jesús. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre ese tipo de seres y nosotros? Pues muy bien, aquí Jesús nos dijo que sus verdaderos discípulos estaban dispuestos a tener acciones y es negarse a sí mismos y tomar su cruz, o como algunas otras religiones lo llaman, su madero de tormento. Bien, esta cruz o madero, vamos a llamarle, tomar el estauros, que es el instrumento de muerte, simboliza más de lo que muchos hermanos de varias confesiones han podido observar. Negarse a sí mismos no significa llevar una vida monástica, una vida tan pues apartada, por ejemplo, irnos a un monte apartado de la civilización y del pecado, sino realmente negarse a sí mismo es rechazar todo aquello que nos puede alejar de Cristo principalmente. Entonces tenemos que negar esa parte que está mal. O sea, cuando nosotros nos vemos en las escrituras, la Biblia es como un espejo y nosotros tenemos que vernos en ese espejo y decir, bueno, como cuando nos vemos en la mañana en el espejo, tengo el pelo despeinado, me tengo que peinar. Tengo tal vez lagañas o chinguiñas en los ojos, entonces me tengo que quitar eso o de plano tengo que asearme totalmente y me tengo que bañar. Bueno, uno se ve al espejo y uno sabe lo que tiene que arreglarse. Entonces, cuando nosotros nos negamos a sí mismos, no es en realidad que llevemos una vida monástica, pero sí negar de nosotros todo aquello y rechazar más bien todo aquello que va en contra de la voluntad del Padre y de lo que Jesucristo nos ha legado. Tomar la cruz también significa sacrificio. No solamente es dejar atrás una parte de nosotros, sino también una vida de sacrificio. Cuando nosotros comemos de la Santa Cena o de los emblemas del memorial, que es el pan y el vino, nosotros no solo somos espectadores de esto, ¿no? Y partícipes de eso, nosotros también tomamos parte de este sacrificio. Nosotros, al igual que Jesús, también tenemos que ofrecer nuestro cuerpo en sacrificio y tomar nuestra cruz. Jesús por eso también menciona que aquellos que le deberían de seguir deberían también de amarlo más que a sus propias familias. No es que Jesús quisiera apartarnos de nuestras familias, simplemente Jesús lo que quiere decirnos aquí es que debemos de amar al Padre sobre todas las cosas. Ni siquiera está diciendo que a Él, o sea, es el amor a Jehová y seguir los pasos de Cristo para llegar al Padre, porque nadie va al Padre si no es a través de la puerta Jesús. Si no seguimos sus pasos y el camino que Él nos dejó, no vamos a llegar jamás al Padre. Entonces, esa es una de las cosas que Él nos menciona. Ahora, nosotros cristianos tenemos una esperanza celestial. Hay grupos, y aclaro, no solo son los testigos de Jehová, está también los cristadelfianos, me parece, no estoy seguro, lo voy a checar, se los dejo en la caja de los comentarios, pero sí conozco, por ejemplo, a la Iglesia de Dios del Séptimo Día, que creen que todos vivirán en la tierra y nadie ascenderá a los cielos. Sin embargo, la Biblia explica que todos vamos a ir al cielo. Y también saben, bueno, los cristianos, la gente que no ha creído en Cristo, ellos tendrán una resurrección y una segunda oportunidad en la tierra. Por lo cual, si usted, hermano, no ama más al Padre que a sus propias familias, será muy difícil que usted pueda alcanzar el alto llamado. ¿Por qué? Porque usted ya no va a volver a ver a su madre, a su padre, a sus hijos, a su mujer, si ellos no han aceptado a Cristo y no sienten ese llamado.
Entonces, cuando sea la resurrección, nosotros seremos seres pues celestiales, mientras que ellos quedarán aquí atorados en la esfera terrenal. Entonces, jamás volverá a abrazar a un familiar como lo hacemos hoy. Entonces, es importante, hermanos, que como dice Cristo, quien quiere seguirlo es como si se subiera o estuviera arando la tierra. No podemos voltear hacia atrás. Hoy tenemos que amar a nuestras familias y cumplir los mandamientos que el Señor nos ha dado, pero entendiendo que en la resurrección ya no podremos volver a ver a nuestros familiares como los vemos hoy. Si nosotros alcanzamos, por supuesto, este alto llamado al cual Jesús nos ha convocado, que es el llamado celestial. Entonces, hay que tener en cuenta esas situaciones. Por eso los hermanos de El Alba nos comentan que, que habrán dos tipos de situaciones que hay que entender. Primer punto, la humanidad fiel, o sea, los que hoy están consagrados a Cristo, están recibiendo ese alto llamado. Este alto llamado no va a ser para siempre. En cuanto acabe el mundo, o sea, este sistema actual o este orden mundial actual, pues bueno, cuando acabe este orden, entonces los cristianos irán al cielo y se habrá acabado este alto llamado. Quienes no entren en este llamado tendrán la oportunidad de conocer a Cristo en condiciones más tranquilas, lejos de Satanás, porque el mundo habrá acabado como lo conocemos. Satanás será atado 1000 años, o sea, los 1000 años de gobierno de la iglesia y de Cristo, y la humanidad tendrá la oportunidad de conocer la verdad en ese periodo, pero lejos de la influencia de Satanás y ya con el apoyo de la iglesia. Por eso es muy importante, hermanos, entender estas palabras. Hoy, hermanos, Cristo nos ha convocado para ir al cielo, pero este llamado no es eterno. En cuanto acabe este presente mundo malo, el alto llamado habrá finalizado. Vamos a leer algunos textos. Vamos a leer, por favor, Mateo 16:24. Lo vamos a leer de estas dos Biblias, que bueno, ya ha sido como costumbre en últimas fechas, que es la Biblia Septuaginta al español y la Biblia Reina Valera de 1960. Vamos a leer, hermanos, Mateo capítulo 16, versículo número 24. ¿Qué nos dice lo siguiente, hermanos, en la versión Valera? Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Vamos a leer, hermanos, nuevamente de la Biblia. Mateo, ahora capítulo 10, versículos 37 y 38. Mateo capítulo 10, versículos 37 a 38. ¿Qué nos dice lo siguiente en la versión Valera? El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue y sigue en pos de mí no es digno de mí. Entonces, esto bueno refuerza lo que estábamos platicando hace unos momentos. El párrafo 2 menciona la abnegación como fue enseñada por Jesús, no es simplemente el abandonar ciertas cosas como el comer o renunciar a otros placeres de la vida. Por el contrario, la privación de uno mismo, una dedicación al Señor que es tan completa y de todo corazón que uno se priva de todos los derechos de gobernar su propia vida. Es la renunciación por completo de su propia voluntad y de sus propios caminos y la aceptación de la voluntad del Señor como regla de vida. Esto significa un cambio completo en la perspectiva de la vida, una transformación de la mente para conformarse a la voluntad de Dios. Vamos a leer algunos textos, hermanos. Comencemos por Romanos 12:2. De hecho, bueno, aquí menciona Romanos capítulo 12, versículo 2, pero vamos a leer realmente desde el versículo 1 y 2 de Romanos. Y dice de la siguiente forma en la versión Reina Valera de 1960. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo o mundo o era, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bien, hermanos, ¿qué significa esto? Aquí Pablo nos dice, de hecho, de una manera amorosa, dice, les ruego o los exhorto, porque bueno, aquí no lo vimos, pero en la versión Septuaginta al español, la Biblia Septuaginta al español dice, exhortaos, o sea, los exhorta Pablo o les ruega a ellos por la piedad de Dios, que por favor presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo. O sea, no es solamente el decir yo soy cristiano y creo en Cristo, sino es realmente tener o sea, tener acciones, ¿no? Y la acción principal es presentarse como un sacrificio. O sea, si usted va a presentar un sacrificio a Dios, ¿cómo lo haría? Digo, aquí Pablo nos da muchos puntos, pero también si lo vemos en la antigua ley mosaica, en la ley de Moisés, pues vemos que los sacrificios tenían que ser animales con ciertos requisitos especiales, tenían que ser animales bonitos y sanos, ¿no? Lo mejor del rebaño. Entonces, si usted se va a presentar ante Dios como un sacrificio, pregúntese, hermano, ¿qué clase de sacrificio le está ofrendando hoy a Dios? ¿Realmente usted es un buen sacrificio? Como dice el párrafo, o sea, es la abnegación, hermanos. Sabemos que somos imperfectos, pero pues tampoco no es como para escudarnos siempre en la imperfección para no hacer nada. Tenemos que hacer nuestra mejor voluntad. Si uno peca, tiene que ser porque simplemente no lo pudimos evitar. Pero estar pensando en voy a pecar y estar planeando el pecado, eso está mal porque nos estamos engañando a nosotros mismos. Estamos premeditando el pecado. Entonces, debemos de estar consagrados a Dios, ser como sacrificios vivos, santos y aceptos. La palabra santo es apartado para un servicio especial. Entonces, debemos de estar apartados del mundo para prestar este servicio especial. El estar consagrado y hacer esta dedicación a Dios de nuestros cuerpos es renunciar por completo a nuestra voluntad. No es que seamos robots o como les decía, llevar una vida monástica en un lugar apartado de la civilización. Simplemente rechazar todo aquello que aunque nosotros quisiéramos y nos va a producir un gran placer, pero si sabemos que está en contra de la voluntad del Padre, entonces es renunciar a esa forma de vida. La renunciación como tal es rechazar una forma de vida. Quien quiere aceptar a Cristo debe de entender que su vida ya no es propia, sino que le pertenece a Cristo y a Jehová, porque Cristo pagó el precio y la iglesia le pertenece a Cristo. Por eso la Biblia dice la iglesia de Cristo o la iglesia de Dios, porque los dos son dueños de la iglesia y por tanto dueños también en nuestras vidas si aceptamos este alto llamado. Debemos dejar atrás nuestros propios caminos, o sea, decir yo creo, yo pienso, o sea, es qué piensa Jehová al respecto. Realmente, hermano, cuando usted toma una decisión, ¿piensa primero en qué haría Jesús o qué piensa Jehová al respecto? ¿Ha buscado ayuda en la Biblia? Eso es muy importante porque si no, no estamos viviendo el cristianismo y solo nos estamos engañando a nosotros mismos. Esto significa, como dicen los hermanos, un cambio completo de la perspectiva de nuestras vidas, o sea, transformar nuestra mente, poner la mente de Cristo en nuestras mentes para que nosotros tratemos de actuar lo más similar a lo que haría nuestro Señor Jesucristo en vida. Ciertamente quisiera leerles, hermanos, Apocalipsis 24 no está citado, lo sé, pero creo que es importante porque nos habla de una imagen muy interesante. Nos habla Apocalipsis 24 de las almas que están ya en los cielos de una manera simbólica y dice,
Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Aquí está hablando de la iglesia, hermanos, de nuestra aspiración celestial. Nosotros tendríamos que pertenecer a este grupo que van a reinar y vivir con Cristo. Pero aquí viene una frase muy interesante y dice, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Cuando nosotros entendemos, o bueno, yo entiendo este texto así, hermanos, cuando nosotros leemos la Biblia y recibimos el testimonio de Jesús y también la palabra de Jehová, es como si fuéramos decapitados. ¿Por qué razón, hermanos? Porque nosotros ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Nuestra cabeza ahora es Cristo. Nosotros somos decapitados por la palabra de Dios y el testimonio de Jesús y aceptamos ahora a Cristo como nuestra cabeza. Por lo tanto, ya no pensamos por nosotros mismos, ni las acciones que hacemos deberían de ser propias, sino que nosotros ahora obedecemos a nuestra nueva cabeza, que es Cristo, donde vienen todas las cosas que debemos de pensar. Esa es la transformación de nuestras mentes para conformarnos a la voluntad del Padre. Vamos a leer, hermanos, los siguientes párrafos. Dice, llevar la cruz significa más que aguantar experiencias desagradables. Por su parte, tomar la cruz y seguir a Jesús significa su consentimiento de sufrir y morir con el Maestro. Aquellos condenados a la muerte conforme a la ley romana llevaban su propia cruz al lugar de la crucifixión. Por su parte, para llevar una cruz, por lo tanto, significa que él estaba por el camino de la muerte. Y ese es el sentido simbólico de llevar la cruz para el cristiano. Como discípulos de Jesús sufrimos y morimos con él. Entonces, vamos a leer el siguiente párrafo para que también se entienda un poco más. Dice, ser un discípulo de Cristo, por lo tanto, implica mucho más que llevar una vida moral y recta. Significa la dedicación de la vida de uno a la causa de Dios a medida que ésta se lleva a cabo por medio de Cristo. Significa una dedicación a la causa que conduce al sacrificio de uno mismo y de los intereses egoístas. Esta es la vida cristiana. Bien, hermanos, ¿qué es llevar la cruz? Ya habíamos hablado que es sacrificio, pero los hermanos del alba nos muestran algo más. Según la ley romana, aquellos que estuvieran condenados a muerte debían cargar su propia cruz para ser después asesinados en esa misma cruz. Lo cual, si Jesús nos está diciendo, cada quien debe llevar su propia cruz y seguirlo, pues es seguir a Cristo por el mismo camino de muerte y sufrimiento. Cualquier iglesia, hermanos, que hay muchas muy populares que en televisión salen, que nos dicen que ser cristiano nos va a llover dinero, coches, casas, bendiciones y grandes cosas, no es verdad. El mismo maestro nos acaba de decir que el ser cristiano conlleva un gran sufrimiento. Es cargar nuestra propia cruz, caminar por el mismo camino de sombras de muerte. Y en ese sentido simbólico, hermanos, es como el cristiano también llevará su cruz. También vamos a sufrir y a morir junto con Cristo. Y esta debería de ser pues nuestra postura y nuestra mentalidad a partir de que nosotros aceptamos realmente a Cristo, no solo en nuestro corazón, como dicen otras iglesias, que no es incorrecto decir eso, aceptarlo en nuestro corazón, pero hay que aceptarlo en nuestras vidas y entender lo que significa esto en nuestra vida. Vamos a leer Romanos capítulo 6, versículos 6 a 3. Romanos capítulo 6, versículos, vamos a ver nuevamente, es Romanos capítulo 6, versículos 3 a 6.
Dice aquí Romanos capítulo, perdón, es Romanos 6, perdónenme hermanos. Es Romanos capítulo 6, versículos 3 a 6. Dice lo siguiente: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Nosotros, hermanos, como dice aquí, fuimos bautizados en su muerte y tenemos que morir junto con Cristo para poder también llegar a este tipo de, pues, de conocimiento. Pero creo que eso es lo que nos dice Romanos. Vamos a ver ahora Tito, capítulo 2, versículo, perdón, es segunda Timoteo, capítulo 2, versículos 11 a 12. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículos 11 y 12, dice lo siguiente en la versión Valera del 60. Palabra fiel es esta: si somos muertos con él, también viviremos con él. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negaremos, él también nos negará. Qué fuertes palabras, hermanos, pero creo que es importante entenderlos. Esa es palabra fiel, o sea, no falla, es veraz. Esto que nos dice la Biblia, que si morimos con él viviremos, y si sufrimos, también con él, también reinaremos con él, y si le negamos, pues él también nos negará. Entonces, ahí viene muy claro: si nosotros morimos en Cristo, con Cristo reinaremos. Ese es el alto llamado, hermanos, que tiene todo cristiano. Jamás encontraremos en las Escrituras un texto que diga que un cristiano tiene aspiraciones a quedarse a vivir en la tierra. Los cristianos siempre han tenido esperanza celestial, mientras que la humanidad, pues que no ha aceptado a Cristo, tendrá una segunda oportunidad siendo humanos aquí en la tierra, en la resurrección durante la era milenaria. Entonces, regresando al punto principal sobre qué significa esto en nuestras vidas, pues bueno, ser un discípulo de Cristo, como vimos aquí, implica más que llevar una vida recta y moral. Porque hay gente que no cree en Cristo, o que son ateos, o simplemente creen en el budismo y en otras corrientes filosóficas, pues que no tienen nada que ver con el judaísmo, con el cristianismo. Y pues bueno, ellos pueden llevar una vida moral y recta, y no podemos decir que la gente que no cree en Cristo todos son malos, o que son gente inmoral y pecadora porque quieren serlo. Hay gente también de otras corrientes filosóficas que llevan vidas morales y rectas. Sin embargo, pues eso no significa ser un discípulo de Cristo, porque como vemos, hay otras personas que también lo hacen. O sea, realmente en nuestro caso como cristianos, sí, tenemos que llevar una vida moral y recta, pero más allá de eso, debemos de creer en Cristo y sacrificar nuestras vidas. Como dice aquí, debemos hacer una dedicación a la causa de Dios y hacer un sacrificio de uno mismo y de nuestros intereses egoístas. Esto, hermanos, es la vida cristiana. Pero la vida de sacrificio, hermanos, dice el siguiente párrafo, por la causa cristiana tiene recompensas de paz y de alegría en el Señor, que son el resultado del aseguramiento de tener la aprobación divina. Esta es una paz y una alegría que están basadas en el conocimiento que nuestro Padre Celestial amoroso sabe lo mejor para nosotros y hace que todas las cosas nos ayuden a bien. Vamos a leer Romanos 8:28, hermanos. Si se han fijado, hermanos, regularmente se cita siempre Romanos, y yo he llegado al entendimiento que Romanos da mucha información sobre el vivir cristiano.
Yo en lo personal les recomiendo que puedan leer la carta a los romanos y realmente meditar en sus vidas, que ver como un espejo y arreglar lo que pueda estar mal, porque da muchos consejos para la vida cristiana. Vamos a ver Romanos, entonces, capítulo 8, versículo 28. Dice lo siguiente, hermanos, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Nosotros hemos sido llamados para un propósito, cual es ayudarle a Dios y a Jesucristo a llevar o restaurar a la vida, a toda la humanidad, o sea, restaurar al género humano a la vida y ofrecer la oportunidad de servir a Dios con conocimiento completo y perfecto en la era milenaria. No es en esta era, hermanos, repito, sino que la humanidad que no ha creído en Cristo tendrá su oportunidad hasta el milenio, lejos de la influencia de Satanás. Entonces, como dice aquí, los que aman a Dios, pues todas las cosas les ayudan a bien, sea lo que sea que vivamos, hermanos. Jehová hará que saquemos provecho aún de las peores situaciones. Y ese debe de ser también nuestra fe y nuestro sentir siempre, hermanos, no dejarnos caer. Para aquellos que ya somos cristianos, no debemos dejarnos caer. Debemos de tener fe en Jehová, en que Él de cualquier situación, por muy horrible que nos parezca o difícil, Jehová siempre va a sacar lo mejor de esa situación para nosotros y nos va a beneficiar de una o de otra forma. Entonces, hermanos, esto es lo que tenemos que hacer. Nuestra vida de sacrificio tiene recompensa porque pase lo que pase, nuestro Padre amoroso hará que todo lo que nos pase, bueno y malo, sea siempre para nuestro beneficio. Dicen los siguientes dos últimos párrafos, hay también futuras recompensas para aquellos que fielmente entregan sus vidas al pisar en los pasos de Jesús. La promesa para ellos consiste en que fielmente sufren y mueren con Jesús y bueno, ellos vivirán y reinarán con él. El objetivo, hermanos, de vivir y reinar con Cristo es participar con Él en ofrecer las bendiciones de salud y de vida al resto de la humanidad que, aclaro, no ha creído en Cristo, los cuales Él proporcionó, las cuales Él proporcionó por su propia muerte como el Redentor y el Salvador del mundo. El privilegio de participar en la exaltación de Jesús es descrito por Pablo como el premio del supremo llamamiento. Vamos a leer algunos textos, hermanos, como Romanos 8:17. Pues estamos aquí. Rápidamente encontramos sobre el 17, dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aquí nos dice algo muy importante. Todo el capítulo 8 nos dice que si tenemos al Espíritu Santo, entonces somos hijos. Y si somos hijos, entonces herederos para participar en gobernar junto con Cristo, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pero dice aquí, siempre y cuando hayamos recibido este supremo llamamiento, como mediante la participación del Espíritu Santo, nosotros sabemos que estamos participando de este alto llamado. Solamente aquellos que tienen Espíritu Santo son cristianos y si tienen Espíritu es porque participan para este alto llamado. No hay ninguna cita en la Biblia que diga que un cristiano no es hijo de Dios o que tiene aspiraciones a vivir en la tierra. Siempre habla la Biblia que tienen un llamamiento celestial y que participan para poder llegar a reinar con Cristo. Vamos a leer, por favor, hermanos, el versículo 18, porque aquí viene también mencionado, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera en que en nosotros ha de manifestarse. ¿Cuál gloria? Pues la participación en el reino. Apocalipsis 3:21 es otro texto que citan nuestros hermanos del alba. Repito, Apocalipsis 3:21, que dice lo siguiente.
Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Volvemos a lo mismo, dice Jesús, dice, al que venciere, solo a los vencedores, hermanos, a los que venzan a este mundo como él venció, Jesús les dará la oportunidad de sentarse en el trono con él, o sea, reinar con él. Y es un gran privilegio, hermanos, por eso debemos de llevar a cabo esta consagración lo mejor posible. Vamos a leer también Filipenses 3:14, hermanos. Vamos a leer esta carta. Les comento nuevamente el texto, es Filipenses capítulo 3, versículo número 14, que nos dice lo siguiente: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Vuelvo a leer, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Vamos a leerlo a ver a cómo lo traduce la Biblia Septuaginta al español y dice: tras la meta, lánzome al premio de la suprema vocación de Dios en Cristo Jesús. La suprema vocación, hermanos, es esto, el alto llamado o el alto llamamiento, que es reinar con Cristo en los cielos, pero no es para todos, hermanos, solo es para aquellos que hayan vencido al mundo. Es importante también entender, hermanos, que habrá un estudio posterior, porque es muy amplio el estudio, donde todos los cristianos tenemos el llamado celestial. Sin embargo, la Biblia habla de dos clases celestiales. Todos van al cielo, solamente que se divide en dos partes. Los 144,000, que son los que llevan las coronas, y la gran muchedumbre que nadie puede contar. La gran muchedumbre tienen que ser cristianos que también llegaron al cielo, pero de alguna manera no lograron vencer al mundo. Fueron vencidos en algún punto, pero Dios, pues, por su consagración y por todo lo que hicieron, llegaron a tener este llamado y llegaron al cielo, pero no están reinando. Tampoco serán inmortales. Serán similares, creemos, a los ángeles o algo así, pero no son inmortales. Los únicos que participarán de este alto llamado, que es reinar con Cristo, son los que hayan vencido. En la semana pasada, el día viernes, en nuestra reunión de congregación, platicamos un poco acerca del reino y hablábamos acerca de los 144,000, si son simbólicos o son reales. Nosotros entendemos, hermanos, o como iglesia, nosotros comprendemos la mayoría que esos 144,000 reyes y sacerdotes son seres, pues son, no es un símbolo, sino que sí son 144,000 posiciones únicamente. O sea, ese es el número completo de los gobernantes y solamente alcanzarán esa corona aquellos que hayan vencido al mundo y aquellos que realmente hayan hecho una consagración a Dios plena y completa, que hayan sacrificado sus vidas, como dice Romanos, se hayan presentado como sacrificios vivos, santos y plenos. Esos son los 144,000. Sin embargo, aquellos que no lograron completar del todo ese llamamiento, pues pasan a ser parte de la gran muchedumbre que nadie puede contar. También nos comentaban algunos hermanos, inclusive yo, si llegara a ser un símbolo, porque tampoco podemos ser tajantes que sea ese número, podría ser un símbolo, porque a final de cuentas Apocalipsis está repleto de símbolos. Pero sí tendría, este número entonces nos diría que si fuera simbólico este número, que no todos los cristianos van a reinar. O sea, sí estarán en los cielos, pero no todos reinan. O sea, que hay un número determinado y más pequeño de gobernantes y hay un grupo que no va a llegar a gobernar por no haber cumplido con esta consagración, porque aquí vemos muy claro en todos los textos que Jesús dice que solo aquellos que vencen, aquellos que hacen sus consagraciones plenas y completas, son aquellos que participarán de este supremo llamamiento. Pero en un futuro lo estaremos analizando a más detalle.
Solamente quería comentárselos como información adicional. Bien, pasemos a la sección de preguntas, ayudas para los estudiantes. Preguntas. No hay ninguna vocación más importante que un seguidor dedicado del maestro, como se muestra en las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los requisitos del discipulado cristiano establecidos por Jesús? Pues bueno, dice que nos mencionaba aquí en los primeros párrafos que debíamos de amar al Padre más que a nadie, ¿no? Y sobre todo estar dispuestos a negar todo aquello que estorbe nuestro servicio, que vaya en contra de la palabra de Dios, negar esa parte de nosotros y tomar nuestra cruz que vimos que es pues un camino de muerte y que debemos de entenderlo así, que es un camino de muerte, pero que Jesús nos invita a caminar por él, porque quien sufre con él reinará. ¿Qué se espera en general que el mundo de la humanidad satisfaga estos requisitos a fin de disfrutar de la vida eterna en la tierra? Repito que, perdón, se espera en general que el mundo de la humanidad satisfaga esos requisitos a fin de disfrutar de la vida eterna en la tierra. No. Bien, nosotros, bueno, como vimos, el alto llamado solamente está abierto para aquellos que hoy en esta era, la era evangélica que inauguró Jesús, puedan alcanzar este alto llamado, pero solo aquellos que estén viviendo en esta era y hayan aceptado el sacrificio de Jesús en esta era y que hayan hecho los cambios pertinentes, o sea, que estén haciendo o cumpliendo los requisitos como discípulos de Cristo. Ellos pues heredarán la tierra, perdón, el cielo. Son los cristianos, heredarán el cielo. Y no, hermanos, nosotros no esperamos una conversión del mundo. Yo sé que hay religiones y por mencionar algunas, por ejemplo, mormones, testigos, entre muchas iglesias restauracionistas, que creen que el número abundante de feligreses es una prueba de la bendición de Dios. Sin embargo, eso no dice la Biblia. Dice la Biblia que Jehová atrae a las personas a Cristo para que a través de Cristo lleguen al Padre. No esperamos la conversión del mundo. Nosotros solamente entendemos y sabemos y predicamos con el fin de encontrar a nuestros hermanos que han recibido el alto llamado y poderlos ayudar para que cumplan con su alto llamado y puedan llegar a ser reyes y sacerdotes. Pero la humanidad y la restante, los que no llegaron a ser cristianos antes del fin de este mundo, o sea, de este presente mundo inicuo o de este presente orden mundial, pues ellos tendrán esta oportunidad en la resurrección, solo hasta la resurrección, porque Jehová no los atrajo a Cristo, o si ellos no lograron comprender o algo los hizo tropezar y abandonaron esta vocación, siendo bebés, por así decirlo, espiritualmente, pues entonces ellos tienen esta segunda oportunidad, pero solo hasta la resurrección. Siguiente pregunta, ¿qué quiso decir Jesús con la expresión negarse a sí mismo? Bueno, hermanos, como habíamos visto, pues negarse a sí mismo implica mucho, hermanos, porque no solamente es llevar una vida moral y recta, porque muchas iglesias, y como les decía, y filosofías en el mundo, incluso ateos, pues no porque no sean cristianos, son personas malas y no vamos a decir algo así. Nosotros por nuestra parte no. Pero lo que sí creemos es que eso no significa que sean cristianos. O sea, un cristiano puede llevar una vida moral y recta y no ser cristiano, sino su cristianismo se nota, si bien en esas cosas, llevar una vida moral y recta, también se debe de ver en la consagración y la dedicación que está haciendo hacia Dios. O sea, es negarse a sí mismo, o sea, ofrecerse como un sacrificio. Entonces, eso es lo que significaría negarse a sí mismo. Vimos también, por ejemplo, en Apocalipsis 24, que es como si perdiéramos la cabeza. Nosotros somos degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Entonces, ahora asumimos nuestra cabeza
en Cristo, o sea, Cristo es nuestra cabeza, ya no pensamos por nosotros mismos, nos hemos negado a nosotros mismos para hacer de Jesús ahora nuestra mente y nuestra cabeza. ¿Qué significa llevar la cruz? Pues como habíamos ya comentado, pues es una vida de sacrificio, caminar hacia la muerte como lo hizo Cristo para al final poder ser muertos o quebrantados, como cuando Él quebró el pan en la Santa Cena, en la última cena, que simbolizó cómo se iba a ser quebrado su cuerpo, o sea, su todo, o sea, su vida. De igual manera, nosotros vamos cargando una cruz y bueno, con la premisa de que al final vamos a ser quebrados, de alguna manera vamos a tener que sufrir y morir con Cristo para en un futuro también vivir y reinar con Él. ¿Cuáles son algunas de las recompensas presentes disfrutadas por aquellos que entregan sus vidas por la causa divina? Bueno, pues entre nosotros ya hay paz y sobre todo, pues como dice Romanos 8:28, pues nosotros realmente ya disfrutamos pues ¿cómo podríamos decirlo, hermanos? Disfrutamos de la enseñanza de Dios. Porque Romanos 8:28 nos dice que todas las cosas que nos pasan son para bien cuando el Padre está con nosotros y cuando Él nos está guiando amorosamente. Sea lo que sea bueno o malo, por muy malo que sea, triste y horrible lo que nos pueda pasar, Jehová nos ayudará a sacar el máximo provecho de esas situaciones. Y esa debe de ser nuestra confianza en Jehová. Bien, dice la siguiente pregunta, ¿cuáles son las futuras recompensas para aquellos que sufren y mueren con Jesús? Pues bueno, que reinaremos y viviremos con Él. ¿Y cuál es el objetivo de vivir y reinar con Cristo? Pues bueno, en un futuro, como ya hemos visto en este video y en otros, el objetivo es reinar con Cristo para poder participar junto con Cristo en ofrecer las bendiciones de salud, vida y vida al resto de la humanidad, o sea, participar en lo que llama Pablo la restitución de todas las cosas, cosas de las cuales los profetas desde la antigüedad ya habían hablado. Hoy, hermanos, esto es el premio del supremo llamamiento, o sea, la exaltación de vivir y reinar con Cristo. Pero entendemos varias cosas, hermanos. Nosotros, dos cosas quiero decirles. Primero, nosotros cuando aceptamos a Cristo como nuestra cabeza es eso. No podemos poner a una organización, a un pastor, a un profeta, a un líder religioso, hermanos, por encima de Cristo. Cristo es nuestra cabeza y nosotros tenemos que confiar en Él. Si nosotros creemos que una organización es el medio por el cual Jehová se comunica y nos guía y nos guiará a la vida eterna, estamos mal, porque el medio que Jehová utiliza es Cristo, Cristo Jesús. O sea, Jesús es el medio por el cual Jehová se comunica y nos guía. ¿Y cómo nos guía a su vez Cristo? Pues vamos a recordar Juan capítulo 14, capítulo 15 y capítulo 16. En esos tres capítulos Jesús nos explica que nos guiará el Espíritu Santo. Él es el verdadero maestro que nos ayudará a recordar todo. ¿Y cómo vamos a recordar si no leemos y estudiamos la Biblia? Ahí hay un problema. Por eso tenemos que leer y estudiar la Biblia, que no es lo mismo, parece igual, pero leer y estudiar no es igual. Pero tenemos que leer y estudiar la Biblia para que el Espíritu Santo, cual si fuera una base de datos, nos ayude a buscar información y nos beneficie y podamos tomar decisiones correctas o llegar a entendimientos correctos. Pero jamás, hermanos, un profeta como de otras religiones, que hay varias que tienen profetas, digo, por mencionar algunas, pues están los mormones, tienen un profeta vivo, estuvo José Smith, que fue el fundador, el linaje de White, o también está eh, el, hay un profeta de una iglesia llamada La Luz del Mundo, o sea, no hay profeta, no hay cuerpo gobernante, no hay ungidos, no hay falsos cristos que puedan sustituir a Jesucristo.
Nosotros cuando aceptamos a Cristo como cabeza, Él directamente nos guía, tanto individual como en colectivo. Pero esa es la forma en que nosotros podemos seguir al Maestro, aceptándolo realmente como debe de ser. No es como algunos hermanos dicen de otras iglesias, acepta a Cristo en tu corazón, porque podemos decir yo amo a Cristo, pero ¿y mis obras? Como habíamos visto, nosotros no somos salvos por obras, somos salvos por gracia. Pero aunque sea por gracia, eso no nos quita que debemos de tener obras, fe y obviamente amor. Pero tenemos que demostrarlo también con obras, hermanos. Otro punto que quería comentarles, bueno, uno que les comentaba ahorita es aceptar realmente a Cristo como nuestra cabeza. Pero también, hermanos, debemos de demostrarlo en cada momento. Nosotros cuando vamos a la iglesia, hermanos, o estamos en la iglesia, pues todos parecemos santos, porque queremos dar la mejor apariencia, pero realmente donde se demuestra si realmente creemos o no en lo que estamos aprendiendo es en nuestras vidas diarias fuera de la iglesia. No pierdan esto de objetivo, hermanos. Y también para aquellos que estén viendo este video, recuerden que la iglesia es un hospital de pecadores, no un museo de santos donde se exhiben. Y también los que vamos ahí, recuerden que no vamos como a un aparador para ser vistos por la gente y creer que somos muy santos. Vístase con decoro, pero tampoco hay que exagerar. También hay que checar cómo vivimos ese cristianismo. No debe de ser algo ritualista, debe de ser algo, una forma de vida. Nuestra religión es como una forma de vida, hermanos, y así debe de ser vista realmente como una forma de vida el cristianismo. Bien, hermanos, pues por mi parte sería todo. Les agradezco mucho, hermanos, que sigan visitando este canal, que sigan viendo nuestros videos. Como les he comentado, con cariño, con amor, sean preparados.